Reciban todos un cordial saludo y gracias por asistir a este Congreso Internacional de Innovación y Desarrollo 2022. Me presento, yo soy Yesid González y hoy les hablaremos sobre la ponencia Habilidades Directivas y su relación con el balance social en organizaciones de economía solidaria. Me acompañan el doctor Francisco Javier Arias y el doctor Giovanni Sepúlveda. Bueno, para dar inicio frente a esta ponencia, vamos a hablar sobre qué son las habilidades directivas. Y estas habilidades directivas se entenderán como un conjunto de conocimientos y de capacidades que un individuo puede realizar determinadas actividades dentro de una organización. Hoy en día las organizaciones buscan líderes polifacéticos y estos líderes deben de contar con una serie de conocimientos y una alta gama de actitudes que me permiten tomar decisiones específicamente para la construcción de estados de situación financiera enfocados en los balances sociales a partir de las normas internacionales de información financiera NIF. Por ende, esta ponencia busca establecer un esquema de balance social a partir de las normas NIF que se apliquen en organizaciones de economía solidaria. La metodología que se utilizó en el transcurso de esta investigación fue de un enfoque cualitativo y se pretendió evaluar las perspectivas de los gerentes en la aplicación de modelos de balance social, para lo cual identificamos unas políticas que se deben de corregir en el interior de las organizaciones para así poder establecer estos enfoques de balance social a los cuales le estamos apuntando con los nuevos avances de conocimiento. Si bien vamos a hablar de habilidades directivas, entender que las habilidades directivas parten de las diferentes teorías. Entonces podemos hablar que las bases de las habilidades directivas arrancan desde las teorías clásicas de la organización, pero siguen su evolución a partir de las teorías modernas de la organización. Cuando yo me refiero al tema de las teorías clásicas de la organización, pues uno de los exponentes prácticos es el señor Elton Mayo, donde relaciona esta teoría de las relaciones humanas enfocándose el foco en las personas dentro de una organización, cómo potencializamos ese capital intelectual y nos permite desarrollar una toma de decisión de manera asertiva, llevándola a los diferentes fenómenos o diferentes corrientes administrativas, partiendo de las teorías de los recursos y de las capacidades que prácticamente nos ayudan a racionalizar el recurso de las organizaciones, tal como lo propone el autor Barnett 1991. Algunos de los teóricos que han abordado las habilidades directivas son Robert Kantz, que establece que las habilidades directivas están definidas como técnicas humanas conceptuales, y más adelante aparece la señora Berta Madrigal en el año 2002, mexicana, quien establece las habilidades directivas como definidas entre los cuatro parámetros como son conceptuales, técnicas interpersonales y sociales. Por ende, Luis Puchol también propone esta misma subdivisión, pero desde el punto de vista de la comunicación, desde la decisión y desde la gestión. Y por último, David Watson establece que las habilidades directivas tienen que estar definidas entre las habilidades personales, interpersonales, grupales y o específicas. Pues bien, resulta que las habilidades directivas desde la parte de la investigación definimos que la habilidad directiva es una capacidad y es una disposición para desarrollar funciones de manera eficiente que me permitan tomar decisión. Y estas decisiones deben de estar enfocadas o dispuestas al servicio de los demás, según la teoría o las investigaciones que hemos desarrollado. Dentro de las habilidades directivas que se han identificado para la toma de decisión actual, están en primer lugar los, la habilidad liderazgo. Hoy en día las organizaciones están buscando líderes capaces de cumplir esos objetivos comunes, y para eso necesita generar entusiasmo en sus trabajadores.
Otro de las habilidades que podemos identificar importantes dentro de la investigación es la motivación y es aprender a utilizar ese potencial de nuestros colaboradores, aplicándonos herramientas específicamente de cómo potencializar esa estructura del conocimiento o esa gerencia de conocimiento para poder lograr los objetivos que el líder quiere proponer. Dentro de ese liderazgo viene la herramienta del coaching, una habilidad que le permite a sus colaboradores el aprendizaje y el crecimiento a partir de las necesidades de la organización, no sin antes tener un canal adecuado de la comunicación de manera que se pueda expresar y que se pueda escuchar e intercambiar información de forma eficiente entre los colaboradores. Asimismo, tanto la comunicación y la toma de decisiones nos permitirán identificar las diferentes variables que se pueden llegar dentro de un escenario negativo y poder dar una resolución de conflictos al interior de las organizaciones y mantener esas relaciones del entorno que posteriormente me permitan fortalecer la organización. Pues si nosotros articulamos las habilidades directivas en la toma de decisiones dentro de las organizaciones de economía solidaria, entendiendo que en Colombia, según datos de la Superintendencia de Sociedades, hay más de 4.000 empresas que requieren de gerentes que atiendan este tipo de organización. Y por ende, el gerente debe reunir este tipo de habilidades, pero que a su vez ayuden a estructurar nuevos estados de situación financiera bajo las normas internacionales de información financiera como son los NIF. Por ende, nosotros tenemos que actualmente los estados de situación financiera deben estar reportados a partir de cuatro variables específicas. Primero que todo, ¿cómo está la participación de los trabajadores? Segundo, ¿cuáles son esos costos, perdón, cuáles son esos sistemas de valores o políticas que se están estableciendo dentro de la organización para poder llegar y estimar los costos sociales que incurren las organizaciones cuando presentan estos estados de situación financiera y generan estos excedentes o pérdidas dentro de la organización, para poder articularlo con una calidad de información de forma precisa a través de los estados de situación financiera. Aquí podemos observar cómo, según datos de la Superintendencia Solidaria, establecemos los diferentes elementos en términos de billones de pesos del sector solidario. Y podemos observar que las cooperativas en activos reportan aproximadamente 166.426 billones de pesos en solo activos en el total de las entidades de economía solidaria. Pero su contraprestación, tanto sus obligaciones como patrimonio, observamos un entre 77.911 billones de pesos y 56.493 billones de pesos en patrimonio. ¿Esto qué me indica? La distribución de los diferentes organizaciones, tanto cooperativas, fondos, innominados o mutuales, que hacen parte de este tipo de organizaciones. ¿Qué se hace con este dinero? Es la pregunta, ¿cierto? Entonces, a partir de las normas internacionales de información financiera, pues los gerentes desde sus habilidades financieras, desde esa competencia financiera, tienen que aprender a hacer ese reconocimiento de los aportes en billones de pesos de las entidades del sector solidario. En ese orden de ideas podemos observar que prácticamente tenemos una diferencia de capital mínimo pasivo en 2.013 billones de pesos en su conformación de un 17% del patrimonio y un 83% de pasivo. Dentro de esta estructura podemos entender que muchas de las organizaciones de economía solidaria adquieren deudas
para poder ser redistribuidas dentro de la sociedad o poder dar el cumplimiento a estas estructuras de estados de situación financiera o balances sociales a lo que nosotros le apuntamos. En el orden de ideas y dentro de la metodología que se estableció en esta investigación, quisimos identificar a través del análisis DAFO o de propuesta por Andrew Christen en 1980 esas fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades que se pueden dar en el sector de economía solidaria, para así poder establecer las estrategias defensivas, estrategias ofensivas, las estrategias de reorientación y las estrategias de supervivencia. Dentro de la metodología aplicada se establecieron a 3.700 empresas del sector solidario poder establecer cómo aplicaban estas estructuras de estados de balance social y cómo sería el nuevo modelo de participación de acuerdo a las estrategias que se deben de tener en cuenta para la presentación de estados de situación financiera bajo normas internacionales. Aquí podemos observar actualmente cómo es el estado que reportan a la super solidaria el número de 3.470 4.470 empresas que reportan y que tenemos acceso a la información en términos de billones de pesos. Actualmente, cómo estaría conformado el activo, el pasivo y el patrimonio de las diferentes modalidades de entidades del sector solidario, como son las cooperativas, el fondo, el limonado o la parte mutual. Si observamos específicamente la estructura de un balance del sector solidario, vamos a encontrar que del 100% de los activos, el 56% representa el pasivo y un 44% representa el patrimonio con respecto al activo, el cual debe ser reinvertido en diferentes elementos el nivel solidario. Pues bien, esta sería la nueva estructura de una presentación de un estado de situación financiera bajo un balance social donde se deberían de integrar 4 elementos puntualmente. Primero que todo, a partir de la NIC 19, ¿cómo están los trabajadores? ¿Qué papel están jugando los trabajadores dentro de las organizaciones de economía solidaria y qué se está teniendo en cuenta en el reconocimiento de estos trabajadores, tanto su capital intelectual y esa gerencia de conocimiento? Por otro lado, vamos a entender también cómo están los trabajadores, pero a partir de la NIC 26. Entonces, ese reconocimiento de las pensiones, ¿qué pasa cuando una persona deja de producir dentro de una organización y entra a todos los procesos pensionales o deja de su producción dentro de la organización? ¿Cómo se reconoció ese conocimiento del trabajador? ¿Qué se le está garantizando? Y cómo estas empresas de economía solidaria están contribuyendo al desarrollo del personal. Por último, vamos a identificar que las empresas del sector solidario, al momento de retribuir estos excedentes, es importante entender que hay una sociedad y es una sociedad que deben de entender a partir del modelo GRI 3, donde propone esos elementos importantes de afectación hacia la comunidad, hacia su sector. ¿Cómo estamos integrando a estas personas dentro de la sociedad? Hacen parte de las organizaciones, hacen parte no solamente del impacto social que se genera de tener una organización dentro de una comunidad, sino cómo la sociedad integra la organización a su misma sociedad, valga la redundancia. Entonces, porque hoy en día, cuando una empresa o una organización retribuye de forma positiva a la sociedad la protege y cuida de estas organizaciones. Entonces, acá hay una retribución de los estados de situación financiera de acuerdo a las políticas que se están estableciendo. Y por último, cómo las organizaciones establecen esa correlación con el medio ambiente a partir de la NEF 5 y me establece ese impacto socioeconómico y ambiental de sustentabilidad y sostenibilidad a las cuales hoy en día las organizaciones, a partir de un modelo de contabilidad ambiental, el cual se aplica en menor proporción, podemos estar
aplicando nuevas estrategias o nuevas políticas de información financiera, las cuales van a retribuir directamente a este medio ambiente. Por ende y por conclusión, podemos establecer que las habilidades directivas apuntan a articular estos tres elementos fundamentales: los trabajadores, la sociedad y el medio ambiente, a una nueva propuesta de estados de situación financiera con retribución en sus estados de balance social. Es un gusto para mí poderles brindar esta información y poderles ampliar el conocimiento a partir de preguntas que quedan abiertas. Muchas gracias.